Hola, soy Shad y en este video hablaré en detalle sobre los asedios a castillos en la Edad Media. Y necesita ser en profundidad, porque este es un tema muy sofisticado y también complejo que muchas personas sinceramente malinterpretan. Hay elementos que se sobreenfatizan, a veces se subenfatizan y es algo tan interesante y diverso, así que voy a hacer lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? Puede que me pierda una o dos cosas, pero estoy agrupando toda la investigación y el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años en este único tema, ¿de acuerdo? Y lo primero que me gustaría abordar es que los castillos no son invencibles, por doloroso que sea decirlo. Cada castillo es vulnerable a una principal debilidad fatal. Y eso es simplemente dejarlos morir de hambre, ¿de acuerdo? Puedes tener un castillo que es casi invulnerable, ¿sabes? Impenetrable a un asalto, ¿de acuerdo? Debido a muchos parámetros de diseño muy inteligentes y cosas así, su ubicación, todas estas cosas entran en juego. Pero incluso entonces hay formas en que este castillo puede ser socavado y realmente debería decir que hay un par de debilidades a las que cada castillo puede caer presa, además de simplemente dejarlo morir de hambre. Morir de hambre es como la principal cuando tienes una fuerza lo suficientemente grande que está lo suficientemente comprometida y están dispuestos a ir a algunas longitudes bastante, ya sabes, inventivas para tomar este castillo. Finalmente lo van a tomar a menos que el castillo reciba alguna ayuda externa. Entonces, en este sentido, la función principal de un castillo es como una táctica de retraso. No lo subestimes, ¿de acuerdo? El tiempo es uno de los recursos más valiosos que cualquier, ya sabes, ejército o bando querría ganar en una batalla, ¿de acuerdo? Y también puede ser algo perjudicial. Pero para un defensor el tiempo puede ser muy beneficioso y los castillos siempre cumplen ese propósito por el simple hecho de que son muy buenos en su trabajo defendiendo a los ocupantes, ¿de acuerdo? Y es evidente por tantos ejemplos históricos hasta qué punto los atacantes necesitaban ir para tomar los castillos, cómo de efectivos eran estos castillos, no eran fáciles de tomar, pero por supuesto no significa que fueran totalmente invencibles o inexpugnables. Dame 10 buenos hombres y algunas espigas para escalar, los haré vulnerables. Algunos castillos históricamente nunca cayeron, pero eso no significa que no pudieran caer. Hay varias razones. Una de ellas es que era demasiado difícil, pero está bien. Porque como dije, las longitudes a las que las personas han llegado históricamente para tomar castillos son como wow, y compartiré un poco más tarde en el video, y en algunos casos es simplemente demasiado difícil. ¿Quién quiere molestar con cosas así? Cuando tienes el compromiso y los recursos, siempre puedes tomar un castillo. Compartiré algunas formas de hacerlo. Si estás pensando en esto para juegos de roles o tus propios esfuerzos de escritura, aparte de aprender el contexto histórico de los asedios, es bueno tener en cuenta estas cosas. Los castillos no son fáciles de tomar a menos que uses tácticas astutas. Llegaré a ellas, como dije. Y voy a empezar con algunas de las formas más obvias en las que la gente piensa cuando se trata de tomar un castillo asediándolos. En primer lugar, y lo más importante, es el asalto total, que es el más costoso y el más probable que falle, ¿de acuerdo? Ahora, hay ciertas herramientas que se pueden emplear para hacer que un asalto sea mucho más efectivo, pero las herramientas más básicas, comenzando desde lo básico y avanzaremos a lo más complejo, son el uso de escaleras. Correr hacia una pared, colocar escaleras contra la pared, subir, quieres disparar y cosas así mientras los defensores te lanzan montones de cosas y simplemente lanzar suficientes hombres contra ellos para superar a los defensores, porque los defensores van a poder repeler a muchos atacantes de esta manera. Tirando cosas por las escaleras, la gente cree que pueden lanzar aceite hirviendo. El aceite hirviendo es un recurso valioso. No he escuchado de ningún caso en el que realmente hicieran esto. Lo que sí arrojaban era agua hirviendo, está bien, arena caliente, y así ponían arena en una olla grande y la calentaban. Probablemente no pueden derretirla hasta ese punto, pero la calientan hasta que está escaldada y la arrojan. E incluso cal viva, y solo para que sepas, la cal viva es un tipo de ácido. Está bien, así que todas estas cosas son dolorosas y mucho más accesibles y baratas que el aceite, y estas son cosas que los defensores pueden hacer para apartar estas cenizas de las escaleras. Son muy costosas, pero si puedes simplemente abrumar a los defensores, conseguir que más hombres escalen estas paredes hasta el punto en que no pueden defender cada sección de la pared y abrumar a algunos de los defensores que están tratando de protegerlos, conseguirás hombres en la cima de esas paredes. Y hay muchos casos en los que un castillo simplemente es invadido, son costosos. Y lo otro sobre esto es que incluso podrían fallar. Está bien, aquí es donde los castillos realmente muestran su valor. Esto es para lo que fueron hechos y todos sus elementos defensivos, sus diseños, sus planos, esto es lo que los castillos están hechos para hacer. Defender, repeler asaltos como este.
y las pérdidas pueden acumularse realmente altas en el lado del atacante. Y así, una de las formas en que puedes intentar mitigar algunas de estas pérdidas es emplear herramientas para ayudarte. Una de estas herramientas, una más famosa, es la clásica torre de asedio. Ahora tienes que entender que las torres de asedio no son efectivas en todas las situaciones porque necesitas espacio. Está bien para rodar esta torre de asedio hasta las paredes que estás tratando de tomar. Y es por eso que a los castillos les gusta estar en altas elevaciones, porque ponerlo en una colina realmente grande mitiga, está bien, cancela, ya sabes, la capacidad de emplear torres de asedio completamente, pero no todos los castillos tenían ese lujo. Algunos castillos se ubicaban en lugares estratégicos como intersecciones de rutas comerciales y no podían ser puestos en alto. Así que la otra forma en que puedes intentar mitigar, ya sabes, a la gente usando torres de asedio es un foso, ¿está bien? Un gran y viejo, enorme foso frente a las paredes que también es realmente efectivo para prevenir asaltos con escaleras y cosas así. Así que tanto, ya sabes, en alto o un foso son muy efectivos e importantes para los castillos, pero no todos los castillos los tenían. Y no todas las ubicaciones que empleaban defensas de castillo tenían ese lujo tampoco. ¿Y por qué digo ubicaciones? Porque en esta consideración de los asedios también necesitamos mirar los asedios de grandes pueblos e incluso ciudades. Está bien, porque tenían defensas de castillo muy clásicas y en lo que respecta a ciudades, incluso pequeños pueblos, cosas así, parece que cuanto más grande vas, más áreas puedes encontrar donde realmente puedes emplear torres de asedio, porque más áreas podrías encontrar que tienen terreno lo suficientemente plano cerca de las paredes para emplear una torre de asedio real, y es mucho más difícil cavar un foso alrededor de una ciudad que alrededor de un castillo. Uno de los mejores ejemplos históricos del uso efectivo de las torres de asedio en un asedio es el asedio de Jerusalén durante la Primera Cruzada. Los cruzados tomaron la ciudad construyendo 2 enormes torres de asedio y rodándolas hasta las murallas de la ciudad. La cosa es que, aunque por supuesto puedes defenderte contra las torres de asedio, una de las mejores formas de defenderse es prendiéndolas fuego, y esto es exactamente lo que hicieron los defensores. Pudieron incendiar una de estas torres de asedio y sacarla completamente de la batalla, pero no la segunda. La segunda llega a la muralla y luego simplemente lanzan suficientes hombres a esas murallas. Ahora tienen acceso directo a las murallas y pudieron tomar la ciudad y hacer lo que quisieran. Y aquí es donde entramos en el siguiente elemento que quiero abordar sobre las torres de asedio, y es el asunto del saqueo. Todos piensan que la época medieval fue horriblemente brutal, y sabes que la guerra era simplemente salvaje, que en algunos casos lo era, pero no en todos los casos. Y este es un mito que quiero desmentir aquí. Algunos castillos y pueblos y todo, cuando eran tomados, los perdedores, los defensores que eran superados, en realidad eran tratados de manera bastante amigable y justa. Eran liberados y no se les quitaban las tierras como en el caso de un castillo. Los defensores eran pequeños defensores, no eran tomados prisioneros, luego eran liberados y se les permitía mantener sus tierras y cosas así, y podían mantener sus títulos y todas esas cosas, pero en algunos casos sí, eran encarcelados, se les confiscaban las tierras y algunos eran ejecutados a sangre fría, y luego también se producían las matanzas, que dependen de tantas situaciones, depende del líder, quién estaba liderando el ejército. Como un punto interesante aquí, no es solo una mentalidad completa del ejército. A veces el ejército puede ser mucho más misericordioso y es el líder el que exige una acción más brutal en el asedio de Gaillard-Gallard, y vamos a volver a Château-Gallard porque hay tantas cosas instructivas que podemos aprender de este asedio. El Château Gallard, o Castillo Gallard, fue construido por Ricardo Corazón de León con vistas al río Sienne en Normandía. Es realmente genial. Tras la muerte del rey Ricardo, su hermano Juan se convierte en un pésimo rey al tomar el trono. Y realmente no cuida bien sus posesiones en Francia o Normandía en absoluto. Y de hecho se convierte en vasallo del rey Felipe de Francia. Y en una de sus interesantes estipulaciones aquí, John pensó que podría mantener todas sus posesiones, pero si uno de tus vasallos se comporta mal, el señor de ese vasallo tiene el derecho de confiscar ciertas tierras. De nuevo, John, siendo un rey basura, se comportó mal a los ojos del rey Felipe. Pero no estoy seguro de que esto fuera Felipe, pensando que eres una terrible persona. Voy a tomar, es más, como estoy esperando cualquier oportunidad para recuperar estas tierras. De todos modos, encuentra la oportunidad y entonces va a tomar Normandía y llega a Château Gallard, que es como el punto de apoyo para poder tomar el resto de Normandía. Es tan interesante que el castillo juega un papel táctico en este tipo de invasiones, batallas y cosas así, y entonces necesitan tomar el castillo
Y por supuesto rodean la tierra y la población. El pueblo cercano se retiran a Château Gaillard y Galard. Por supuesto los acogen, pero eso supone una gran tensión en sus recursos. No tienen suficientes bocas para alimentar. Esto es como estimaciones entre 1,000 y 2,000 personas. Llegan al castillo sin un refugio y entonces no pueden apoyarlos a todos. Y llega a un punto donde el castellano del castillo, que es básicamente el comandante del castillo, en ese momento necesita desalojar a ciertos miembros, así que desaloja a unos 400 y adivina qué pasa, los atacantes franceses los dejan ir. Estos civiles se van y los dejan ir sin ningún daño en absoluto. Esto sucede una segunda vez y los dejan ir de nuevo, pero adivina qué pasa el rey Felipe. Se entera de esto y dice, no, estás cometiendo un gran error táctico. No estoy seguro de haberlo expresado así, pero sabe que entre más comida consiga este castillo, más rápido caerá por hambre. Y entonces ordena a sus tropas que disparen a los civiles mientras son desalojados del castillo. Y así los civiles tienen que correr de vuelta al castillo. Pero ¿adivina qué? El castillo no los deja entrar y así realmente tienen que acampar en las paredes del castillo. Está bien, el castillo no atacará a los soldados, pero tampoco les permitirá entrar. Deben evitar el fuego de las tropas francesas y la mayoría muere de hambre. Esta es la brutal realidad de la guerra, una situación horrorosa. Pero lo que quiero señalar aquí es que esta fue una orden de un solo individuo que causó esta brutalidad, donde la mayoría de las tropas eran franceses. Y ¿sabes la conexión entre Normandía y Francia? ¿Son separadas o han intercambiado la propiedad? Normandía estuvo bajo control inglés por mucho tiempo, como en la Guerra de los 100 años. Aún así, los atacantes franceses posiblemente vieron a los civiles normandos como compatriotas en cierta forma. Es complejo abordar la brutalidad de la guerra cuando no se quiere matar. Es un tema difícil. No fue brutal 100% todo el tiempo, y no todos los soldados eran maníacos sedientos de sangre que querían matar, saquear y violar, ¿de acuerdo? Es una situación compleja y debes tratar de comprender todas las señales. Y esta situación sobre los civiles en el asedio de Château Gaillard es muy instructiva a ese respecto. Otro punto instructivo sobre el concepto de saqueo. Bien, cuando escuchas que un pueblo o ciudad fue saqueado, piensas que fue completamente saqueado y arrasado hasta el suelo. No, no es realmente el caso. El asedio de la ciudad portuaria de Harfleur por el rey Enrique V. Y esto fue durante la Guerra de los 100 años, creo. El final de la Guerra de los 100 años En el asedio de Harfleur, liderado por el rey Enrique V al final de la Guerra de los 100 años, finalmente conquistan la ciudad portuaria. De nuevo, podemos aprender algunas cosas realmente instructivas sobre esto. Toma tiempo. De hecho, a Enrique le toma mucho más tiempo del previsto conquistar esa ciudad. Y la gente, los defensores dentro de la ciudad, esperaban que un gran ejército de los franceses viniera a socorrerlos. Así que estaban esperando refuerzos, pero los franceses en realidad querían aprovechar el tiempo que el asedio de Harfleur les estaba dando. Recuerda, una gran ventaja táctica que un castillo o punto fuerte de defensa te da es tiempo. Querían usar ese tiempo para construir un ejército mucho más grande para repeler a los ingleses invasores. Y eso funcionó. El ejército que los franceses reunieron era tan enorme que Henry ni siquiera quería lucharles. Estaba intentando retirarse, pero lo rodearon y forzaron la batalla de Azincourt. Pero sabes, si sabes algo de historia, eso realmente no salió bien para los franceses. ¿De acuerdo? Hubo muchas cosas tácticas que sucedieron, pero si esas cosas tácticas, ya sabes, no estaban en contra de los franceses esas situaciones, parecía que iba a ser una masacre, porque el ejército francés era enorme y pudieron dominar el enorme brazo debido al asedio de Harfleur y el tiempo que tomó tomar la ciudad. Hay un relato de un inglés que formaba parte de este asedio después de que toman la ciudad y entran y saquean, así que entra en, ya sabes, una casa en la ciudad. Y esto es lo que saquea. Toma algo de comida, tiene un poco de hambre, una manta y una cruz de plata. Eso es todo. No viola ni quema nada. Solo lleva una manta, comida y una cruz de plata. La cruz de plata probablemente valga mucho, y aunque la persona se sienta mal por haberla robado, pudo ser peor. Y una de las cosas que debes considerar es que el ejército todavía estaba en movimiento, por lo que los soldados solo pueden llevar consigo lo que pueden cargar, ¿de acuerdo? No es como si pudieran obtener enormes cofres de tesoros y volverse ricos de repente.
Es un poco más complejo que eso, pero si no estuvieran avanzando, tal vez podrían haber llevado más. Así que, ¿sabes que hay algo interesante que intentar considerar? Ya que pudimos encontrar en la cuenta de Chateau Gaillard, uno de los recursos más importantes para cualquier asedio es la comida y los recursos. Porque más a menudo que no se va a estirar si los atacantes no se ven obligados a atacar, bueno, no necesitan hacerlo, pero el tiempo siempre es algo interesante porque si esperas demasiado para tomar este castillo, tal vez podrías entrar en invierno y no quieres hacer la guerra a través del invierno, especialmente en la época medieval, a menos que tengas refugio. Si tienes refugio, puedes sobrevivir o forzar a tus tropas a pasar por ello. Pero hay tantos problemas porque, como con tantos hombres alojados en un solo lugar, a menudo puede estallar una infección y enfermedad. La disentería es algo bastante común que le sucedió a los ejércitos medievales. De hecho, también le sucedió a los ejércitos modernos. Mi bisabuelo, en la Primera Guerra Mundial, sufrió de disentería y lo odiaba, y como todos los recuerdos que escribió sobre ello, era lo malo que era la disentería y lo malo que era la comida. Eso es más o menos todo. Aunque hizo algo bastante heroico. Pero de todos modos me estoy desviando del tema. Lo que le llamó la atención fue la mala comida y la disentería. De todos modos, hay una oportunidad para un memorándum, que es la disentería. Piensas en diarrea explosiva veces 100, así que a veces la fuerza atacante no tiene el lujo de simplemente dejar morir de hambre al castillo, y su mano se ve forzada en ese sentido, y tienen que hacer un asalto. Otra cosa crucial sobre el tiempo: si el castillo se mantiene, pueden ser aliviados por sus aliados. Ya sabes, quien esté en la tierra que no quiere que la tierra sea tomada puede enviar tropas para atacar al ejército, y si son tropas más grandes, bueno, entonces no pueden tomar ese castillo. Así que a veces la mano del atacante puede ser forzada, porque, ya sabes, otro ejército se acerca, el invierno está en camino y todas estas cosas, y eso fuerza su mano para hacer algo mucho más arriesgado y agresivo, y eso honestamente podría ser un asalto, pero los asaltos pueden ser repelidos. Así que a veces tienen que pensar en formas realmente ingeniosas e inventivas para tomar el castillo de una manera más rápida, pero ya sabes, mucho menos perjudicial para sus propias fuerzas, y llegaremos a eso. Pero quiero hablar de algunas otras cosas primero, y eso es el problema del bombardeo. Todos piensan que, ya sabes, quieres tomar un castillo, eso es fácil, solo haz un par de trebuchets y simplemente nivélalo. No, mira, hay algunos casos en los que los castillos fueron nivelados, y ya sabes, uno de los ejemplos más famosos es, por supuesto, el lobo de guerra, el trebuchet histórico más grande jamás construido. Pero lo que la gente no se da cuenta es que el lobo de guerra fue la excepción. Hay una cuenta de un trebuchet siendo tan grande y siendo tan destructivo. Ya sabes, hay cuentas de algunos de los defensores viendo al lobo de guerra y simplemente se rinden, como no, estamos jodidos, nos rendimos. Y el lobo de guerra pudo nivelar secciones enteras de castillos, pero solo porque una parte de un castillo fue nivelada no significa que el castillo haya caído. Hablaré un poco más sobre esto un poco más tarde. Pero primero quiero enfatizar y explicar el contexto más grande y común del bombardeo y los trebuchets, ¿de acuerdo? Un tipo común de trebuchet era el trebuchet de tracción, de solo 4 metros de altura. En lugar de un enorme contrapeso masivo, el contrapeso era proporcionado por personas. Había cuerdas colgando en el extremo opuesto. Estos chicos se agarraban de las cuerdas, tiraban y lanzaban estas rocas. Ahora, cuando la gente piensan en rocas, algo así de grande no es el tipo de proyectil más común. Para estos trebuchets, algo de este tamaño. Un proyectil de este tamaño no derribará una pared. Estos tipos de trebuchets podrían usarse como una fuerza desmoralizadora. Derribar almenas con suerte podría matar a un par de defensores si una roca de ese tamaño les golpea la cabeza. Sin embargo, no es suficiente para destruir secciones de un muro de castillo, ya que fueron hechos para resistir este tipo de ataques. Y luego cuando llegas a, está bien, el trebuchet clásico con un contrapeso no es un lobo de guerra. A menudo es la mitad de tamaño. Y así una vez más encontramos que es una situación más compleja donde sí, hay casos en los que un trebuchet pudo demoler partes de un castillo, y luego hay otros casos en los que los trebuchets eran básicamente inútiles y no tenían efecto. Recuerda que una de las mejores formas de defenderse de un trebuchet es tener un castillo en una elevación tal que estén fuera de alcance. ¿Está bien? Los trebuchets tienen un alcance limitado y si no pueden acercarse lo suficiente, no va a funcionar. Y la otra cosa que la gente siempre asume es que los trebuchets son utilizados por la fuerza agresora. Los defensores también pueden emplear trebuchets y esto causa un gran problema, porque si los defensores tienen capacidad de bombardeo desde dentro de sus muros, están mucho más seguros que la fuerza agresora. Y si la fuerza agresora solo tiene como palizadas de madera y cosas así para defenderse, eso no se defenderá contra las rocas y, por lo tanto, conseguir sus propios dispositivos de bombardeo y trebuchets lo suficientemente cerca del castillo. Eso los pone al alcance de la carrera de los defensores.
y pueden ser simplemente eliminados. Por lo que estas cosas deben ser tomadas en consideración y solo como una nota al margen, las catapultas rara vez se usaban en la época medieval. He hecho un video completo sobre esto. Había manganels, pero son la mitad del tamaño que la gente piensa y cosas así. Es una cosa compleja. Hice un video completo, la verdad, sobre la catapulta. Estás más seguro, básicamente no incluso poner catapultas en la guerra medieval. Así que si estás jugando un papel, si quieres ser preciso, está bien, tu fantasía tiene margen, pero históricamente mucho más raro de lo que la gente se da cuenta. Hay muchos problemas con respecto a las catapultas. Así que sí, mira mi video, obtendrás los hechos. Lo siguiente que debemos abordar es que incluso si se demuele una sección del castillo, no implica que el castillo esté destruido y se rindan, pero hay una gran cantidad de escombros en el camino. Sigue habiendo una barrera entre los atacantes y los defensores. Y los defensores pueden emplear esta barrera en defensa de manera muy efectiva. Así que no significa que porque hay muchos ejemplos de asedios históricos donde secciones del castillo fueron destruidas y los defensores aún resistieron durante meses. Uno de los mejores ejemplos de trebuchets no siendo capaces de derribar las paredes de un castillo es el asedio de Rochester por el rey John. Después de bombardear este castillo durante mucho tiempo, básicamente se rinde. No están funcionando bien. Y estos son trebuchets, no penetran las paredes del castillo. Sin embargo, en Rochester, una especie de cuarto del castillo sí cayó. Pero no fue por bombardeo, fue en realidad por otra estrategia muy común y honestamente efectiva, pero a largo plazo, para hacer caer un castillo, y eso es la táctica de socavar. Socavar simplemente significa como minar, cavar debajo de una sección del castillo, encender un gran fuego, minar los cimientos, y el castillo caerá esencialmente, y eso es lo que hizo el rey John contra Rochester. Lo interesante es que los defensores aún resistieron durante un par de días después. Por supuesto, tengo que mencionar uno de los mejores ejemplos de un castillo resistiendo contra una fuerza atacante, incluso después de que secciones del castillo fueron demolidas, fue el asedio del castillo de Bamberg. Eso tiene que ser uno de los asedios más épicos de todos los tiempos, donde tienes a todos estos soldados de a pie saliendo del castillo en momentos intermedios, atacando y luego retirándose de nuevo al castillo. Pero un principal defensor, un líder, realmente sosteniendo las paredes contra estos atacantes, cada vez que este líder salía, todos los agresores simplemente se amontonaban sobre el líder, pero él mantuvo su posición y los soldados de a pie finalmente dieron un noble sacrificio y duró tanto tiempo, incluso con secciones del castillo destruidas, que los atacantes simplemente se rindieron. El asedio estaba tomando demasiado tiempo y se retiraron, dejando el castillo intacto. En cuanto a socavar o minar, el mejor ejemplo histórico es el asedio del castillo de Gaillard, el mismo mencionado antes, con los campesinos siendo expulsados. El castillo de Gaillard tiene que ser uno de mis castillos favoritos de todos los tiempos. Quiero decir, es simplemente hermoso, ahora está en ruinas, pero hay un par de recreaciones de artistas que intentan mostrar cómo podría haber lucido este castillo en la época medieval y son un poco diferentes entre sí, así que si los miramos todos podemos tener una idea básica de cómo podría haber lucido el castillo de Gaillard. Ahora, una de las cosas que quiero señalar sobre el castillo de Gaillard de manera tangencial es que miren el torreón. ¿Ven estas secciones? ¿Saben lo que son? Pero lo curioso de esto es que tienen que ser las más grandes que he visto en un castillo histórico. Y me pregunto, probablemente sea mi favorito. ¿Saben lo que son? Y saben cómo tengo que decirlo. Matriculación. En serio, algunas de las matriculaciones más grandes que he visto en cualquier castillo. Impresionante, con 3 patios separados. Bien, 3 puestos de paquete completo para el castillo. Y así, los atacantes liderados por el rey Felipe tuvieron que tomar cada uno paso a paso. Fue difícil tomar este castillo, está bien. Y una de las cosas que tuve que hacer primero es simplemente increíble. Y así es cuando entramos en la forma de pensar fuera de la caja para tomar un castillo. Donde tuviste que recurrir a algunas formas bastante complicadas y sofisticadas para tomar un castillo porque los castillos eran buenos en lo que hacían. Y así que el primer problema es que el castillo principal está en una elevación tan alta que el único punto de acceso es este baluarte separado frente a él, donde un puente levadizo conduce a un diseño de castillo simplemente hermoso. Este baluarte más externo se puede llamar con términos históricos como el patio exterior o la barbacana. Todos los términos que conoces son correctos. Pero para acceder al castillo principal necesitas tomar esta sección exterior
y está completamente separado de los castillos principales. Incluso si cae, todavía tienen mucho trabajo por delante, pero para tomar esta sección está bien. Eso en sí mismo todavía está en una elevación bastante alta. Y hay una gran zanja frente a él. Así que lo que hizo Philip está bien. Construyó una especie de protección de madera, ya sabes, barrera de refugio en la parte superior de un camino que hizo justo hasta el borde de la zanja. Es un túnel de madera para proteger a los atacantes de las flechas y otros proyectiles que los defensores pueden lanzarles. Y esto permitió que sus tropas se acercaran lo suficiente para llenar una sección de la zanja, y la llenaron con ramas, tierra y cosas similares. Y luego construyeron la, ya sabes, barrera protectora para llegar, y esto fue solo para llegar al muro del castillo, ¿está bien? Y una vez que llegan al muro del castillo, comienzan a minar debajo de él, excavan hacia abajo hasta llegar a los cimientos. Excavan profundamente, incluso debajo de los cimientos, encienden un gran fuego y dejan que arda, logrando su objetivo. Provocan que toda una sección del muro del castillo se derrumbe y caiga, y luego de eso es simplemente un gran asalto. Pero tienen una protección, la pasarela hasta las paredes, que pueden enviar a sus tropas y simplemente abrumar esta apertura y se apoderan de esta sección del castillo. Así que este es un gran ejemplo histórico de socavación o minado contra un castillo, pero el problema es que lleva tiempo. Esta es una estrategia a largo plazo. Y si estás limitado en tiempo como atacante, si hay una fuerza defensora que viene a aliviar el asedio y ellos ayudan a los defensores y cosas así, no tendrás tiempo para hacer esto, no puedes hacerlo, así que sabes, esto es algo difícil de hacer. Pero se puede emplear cuando tienes ese tiempo y necesitas tomar el castillo y simplemente no puedes hacer que se mueran de hambre porque tomará demasiado tiempo. Y así que ahora Philip, él tiene la sección del Barbican del castillo, pero tienen 2 Baileys más para tomar. Lo interesante, John, es que el pésimo John añadió una sección al castillo, como una parte de capilla conectada al castillo con una ventana baja que la hacía vulnerable. Esto permitiría a los atacantes escalar y entrar, aunque esto es solo especulación. Pero esto es lo que probablemente piensan que la versión más común es que los franceses entraron a través de un retrete. Está bien. Sin embargo, los expertos que han estudiado esto afirman que la versión del retrete probablemente era falsa, ya que no querían ser vistos como profanadores de un lugar sagrado al tomar el castillo. Que es probablemente lo que sucedió. Treparon por la ventana de la capilla, entraron sigilosamente, bajaron el puente levadizo y abrieron las puertas principales. Podría haber habido una lucha para llegar, pero al abrir las puertas los franceses están justo afuera, tienen la barbacana al otro lado, y con esa puerta bajada entro corriendo y ellos pueden tomar esa sección y luego tienen el último Bailey. Y luego para tomar el Bailey interno del castillo lo bombardearon, según las cuentas que he podido encontrar, suficiente para realmente colapsar una sección de este castillo, y tan pronto como colapsaron entraron tan rápido como pudieron, antes de que los defensores pudieran retirarse adecuadamente al refugio, y luego el castillo fue finalmente tomado, permitiendo la conquista total de Normandía después. Así que hay algunas cosas realmente intrigantes que puedo aprender de esta cuenta, y es simplemente una muy interesante sobre la dificultad de tomar un castillo, y quiero señalar cómo logran tomar el segundo patio o baluarte del castillo al infiltrarse, porque esta es la otra forma principal que quieres tomar un castillo, y honestamente la más efectiva y eficiente si puedes salirte con la tuya. Y es subterfugio. Está bien, abrir las puertas desde el interior, porque los castillos están hechos con grandes muros para simplemente detener eso. Pero si puedes socavar esa función fundamental, el castillo va a caer sin demasiada dificultad. El asunto de subterfugio ocurre con frecuencia, como lo demuestra el fenomenal relato histórico del asedio del castillo de Corf, donde la señora del castillo lo defendía con sirvientes, y era como ella y 40 sirvientes defendiéndose contra fuerzas de 200 y resistieron. ¿Sabes? Lo estaban haciendo hasta el punto en que en realidad se vieron reforzados por la adición de 100 tropas al castillo, pero la verdad era que entre esas 100 tropas había alguien que no debería haber estado allí. Estaban aliados con los agresores y atacantes, siendo aceptados en el castillo a través de la puerta de socorro. Durante la noche abrieron la puerta de socorro, la puerta trasera del castillo, al enemigo. Lograron entrar y capturar el castillo. Otro detalle interesante sobre el saqueo es que la dama fue liberada, está bien, conservó sus tierras y títulos. Ni ella ni sus defensores sufrieron daño alguno, porque los atacantes quedaron tan impresionados por la valentía de los defensores. A pesar de que los atacantes habían perdido muchos hombres intentando tomar el castillo, quedaron tan impresionados que la dejaron ir libre diciéndole buen trabajo, buen combate o algo similar. Así que, como podemos ver al observar relatos históricos y demás, el asedio al castillo nunca fue algo estándar donde siempre sucedía como se esperaba. Quiero decir, por supuesto, en algunas situaciones podría haber sido simplemente una cuestión de, ya sabes, los atacantes dejando a los defensores sin alimentos y ellos se rinden.
y el castillo es tomado, entre otros eventos. Hay mayor complejidad en la mente de los defensores, ¿cierto? Intentan resistir, pero escasean alimentos y hay pecado en sus filas. ¿Creen que no van a recibir ayuda de un aliado que venga a ayudarles y cosas así? Todo esto pasaría por sus mentes antes de rendirse y las condiciones de rendición. Habría negociaciones y los atacantes dirían que si te rindes sin obligarlos a atacar y perder hombres, te tratarán mejor. Vale, te dejaremos ir libre, pero si nos obligas a tomar el castillo por la fuerza y sacrificar a nuestros hombres, entonces no habrá cuartel. Vamos a masacrar a todos los que estén dentro, lo cual sucedió en ciertas circunstancias, pero eso fue más bien como una represalia por obligar a los atacantes a comprometer a sus hombres y perder vidas, y si los defensores simplemente se rindieran, eso no habría sucedido, y luego si no cumplen realmente, ya sabes, con su amenaza, eso significa que la próxima vez que ataquen un castillo, sus amenazas no se tomarán en serio, y entonces realmente están obligados a masacrar a todos, como dijeron que lo harían, así que esperemos que la próxima vez no tengan que comprometer a tantos hombres y perder en el asedio y cosas así. Así que es esta hermosa y sofisticada cosa compleja y espero haber hecho un trabajo suficientemente adecuado tratando de cubrir las complejidades y la sofisticación de lo que eran los asedios medievales y cuán efectivos eran realmente los castillos. Porque en todas estas situaciones, ya sabes, el tema común es que nunca fue fácil, ¿vale? A menos que realmente tuvieran suerte donde se colaron a alguien, abrieron y cosas así. Pero la mayoría de los asedios son asuntos largos, que toman tiempo, toman vidas y cosas así, y es difícil. Los castillos son increíbles, hicieron su trabajo, por eso fueron construidos, porque eran efectivos en casi todas las situaciones. Un castillo está cumpliendo su trabajo, está retrasando a la fuerza atacante, porque no pueden simplemente pasar por encima de la tierra tomando todo, no, tienen que lidiar con este castillo, porque si no lo hacen, bueno, hay una fuerza defensora allí. Pueden enviar una escaramuza contra nosotros, mordernos los talones y cosas así, conseguir refuerzos, atrincherarse, podrían sobrevivir el invierno y cosas así. Y por lo tanto es esencial para nosotros tomar este castillo. Si quieres más información sobre cómo los castillos realmente cumplían su papel, como por qué fueron construidos, bueno, que he hecho un video completo sobre por qué se construyeron los castillos, ¿vale? Y cubro su utilidad táctica en ese video, y así que espero que hayas disfrutado y por supuesto espero verte de nuevo. Así que hasta esa vez...